nuevo video, espero se encuentren muy bien. Estoy muy feliz y muy emocionado, ya que en esta ocasión tengo uno de esos videos que yo sé que esperan con muchísimas ansias. Así como lo pueden ver en el título, no uno, no dos, no tres, no cuatro, sino 5 trucos de magia revelados con cartas. Así es, 5 trucos de magia visuales, rápidos y sobre todo, y lo más importante, sorprendentes, con los cuales te aseguro que dejarás boca abierto a cualquier persona a la que le hagas uno de estos 5 trucos. Ya sabes cómo es esto, primero vamos con la presentación de cada uno de los efectos y después, si es que te gusta, nos vemos en la revelación. ¡Vamos allá! Ni yo me la creo que vayas a aprender estos 5 trucos de magia en tan solo un video. Pero bueno, esto solamente si realmente te gustaron los efectos. Y si es así, te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Antes de continuar, te quiero recordar que ya está disponible mi página de Patreon, en donde podrás encontrar contenido completamente exclusivo, así como trucos de magia profesionales completamente revelados y cursos de magia básicos, intermedios y profesionales. De igual forma, en esta plataforma habrá transmisiones en vivo en donde no solamente un servidor podrá mostrar y compartir su magia, sino también todos ustedes. Así que no lo esperes más. Una vez que hayas aprendido estos 5 trucos de magia, baja la descripción, ya que ahí está el link directo que te llevará a mi página de Patreon para aprender más y más magia. Allá te veo. Continuemos. Primer efecto revelado. Para esto lo que vamos a necesitar es una carta común y corriente. Realmente no importa la marca, no importa cuál sea, sino únicamente que sea una carta que realmente se pueda contrastar con el fondo. En este caso yo tengo una carta de color rojo por la cara y de dorso de color azul. Ahora, los componentes extras para poder hacer levitar la carta son un hilo y algún durex o algún pegamento que nos pueda asegurar que la carta va a estar pegada a dicho hilo. ¿Cómo vamos a acomodarlo? De la siguiente manera. En este caso yo tengo un hilo negro para que realmente se vea el contraste entre la playera y la carta. Tal vez muchas personas no lo alcancen a ver, pero otras estoy seguro que ven perfectamente el hilo de color negro. Al medir aproximadamente 1 metro de este hilo, vamos a cortar y vamos a colocarlo por enfrente de nosotros. Si tenemos un tapete va a ser mucho mejor. Al tenerlo por enfrente lo vamos a tener que detener por debajo del tapete, ya sea con el resto de la baraja o bien para asegurarnos con la misma cinta. Ya tenemos el hilo y ya se encuentra sujeto desde el frente del tapete. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar la carta con el hilo de esta manera. Para esto únicamente cortamos un pedacito de la cinta y lo colocamos de esta manera. Así es. Ahora, este efecto es algo muy teatral, algo muy bonito y muy visual, y les recomiendo que lo hagan completamente de perfil. ¿Por qué? Porque las cartas, al ser completamente planas, es muy difícil que lleguemos a ponerlas de forma completamente horizontal, sino que la carta se va a poner completamente en vertical de esta manera, y esto lo vamos a poder utilizar para que el efecto se vea de un ángulo completamente de perfil. Pero muchos se pueden preguntar, oye, pero realmente este efecto no lo quiero para shows, sino para hacerlo con amigos, familiares, etc. En este caso les recomiendo que entonces, en lugar de hacer esto, al momento de pegar, hagan bola la carta o bien el papel que estén utilizando. De esta manera. Lo hacemos de esta manera. Y de esta forma yo puedo hacer el efecto completamente de frente sin ningún problema. Les recuerdo, el hilo es negro para que ustedes puedan entender la dinámica y el mecanismo de dicho efecto. Pero por ejemplo en la presentación yo utilicé un hilo blanco para que no se viera y se perdiera con mi playera. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Tienen una playera negra, utilicen hilo negro.
Una playera verde, utilicen verde. Blanca, blanca. Así se tienen que ir con su respectiva vestimenta para que el hilo no se alcance a ver en ningún momento. ¿Y esto dónde puede acabar? En el lugar donde se sientan más cómodos. Yo, por ejemplo, lo tenía pegado en la parte del cuello. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo manipular el papel o bien la carta haciéndome hacia el frente y haciéndome hacia atrás, haciendo que realmente se vea la ilusión de que está flotando, de que cae en la mesa. Flota y puedo manipularlo, pasar la mano por encima para que no piensen que hay un hilo que lo está sosteniendo justamente por encima, y de esta manera yo puedo manipular, y una vez que ya está bien agarrado puedo hacer toda una obra teatral con mis dos manos. Este es el efecto de la carta que levita, y ahora pasamos al número 2. Truco número 2. Para este efecto necesitamos no una, sino dos cartas completamente iguales por sus caras, sin embargo diferentes por sus dorsos, ya que este es el contraste que vamos a utilizar para hacer el cambio de color en tan solo un segundo. Y para realizar esta técnica debemos hacer dos movimientos. El primero será el cambio en sí y el segundo será una técnica de lapping. Lapping, para quien no lo conozca, es tomar algún objeto y hacer que este caiga sin que el espectador se dé cuenta, pero sin que el espectador se dé cuenta, de la forma más desapercibida. Vamos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la carta por la cual queremos que cambie la primera de estas cartas en nuestra palma de esta manera, no completamente con la carta de forma plana, sino que vamos a generar un poco de presión de esta manera. Como pueden ver, tengo los dedos en una posición cómoda sin que realmente me vea forzando el movimiento. ¿Y esto para qué me va a servir? Para que yo inicie con la carta en esta posición y que realmente el espectador vea que yo puedo manipular la primera carta con una mano y con la otra, enseñando primeramente con mi mano derecha y después pasándola a la mano izquierda. Una vez que pasa a la mano izquierda, mi otra mano lo que va a hacer es jugar por encima de la mesa. Si se despega, el efecto va a fracasar. Siempre debo de ocultar bien los ángulos para que al momento de que esta carta caiga no se vea que realmente cae por debajo de mi mano. Para esto lo que hago es rápidamente irme para atrás y en el momento que yo tapo, inclinar un poco la mano para que esta carta caiga y yo pueda tomar por la esquina inferior que está sobresaliendo de mi mano, tomar y girar al mismo tiempo que la carta cae en mi regazo. Una vez que cae, lo único que tengo que hacer es girar para que realmente vean que no hay dos cartas, que no es una carta con doble dorso, o bien que la carta no fue escondida en ninguna de mis manos. Esto en una secuencia más natural se vería de la siguiente manera. As de tréboles, paso a mi otra mano y rápidamente giro y la carta ha cambiado. Puedo entregar al espectador para que la revise y vea que realmente la carta ha cambiado por arte de magia. Este es el efecto número 2 y ahora pasamos al número 3. Para el siguiente efecto debemos separar las siguientes cartas de nuestra baraja. Por un lado debemos de colocar el 2 de picas y 2 de tréboles, por ejemplo, ya que son cartas muy similares, y debemos de tener una tercera, que en este caso va a ser el 7 de tréboles, que ya se ve un poco diferente a estas dos cartas, y por último, la que crea más diferencia entre estas tres cartas, el rey de diamantes, por ejemplo. Y el acomodo será el siguiente: vamos a colocar el 7 de tréboles justo por encima del rey sin que este se descuadre, ya que nuestro objetivo es hacer creer al espectador que únicamente tenemos una carta, cuando en realidad tenemos las dos. Y enseguida de esto vamos a colocar por debajo del 7 de tréboles y del rey el 2 de tréboles. Ya que estemos en esta posición, colocamos nuestro dedo medio justo en donde se encuentra la denominación de la carta y encima dedo índice. Por detrás colocamos dedo pulgar para poder sujetar de la manera más cómoda posible, y hecho esto colocamos la carta restante, el 2 de picas, por encima de nuestro dedo medio y por debajo de nuestro dedo índice. Tenemos que acomodarlo para que realmente se vea lo más estético posible de esta manera, y ya que tengamos esto podemos iniciar. Ahora, ¿cuál es el movimiento? Muy sencillo. Tenemos que hacer exactamente como si estuviéramos tronando los dedos. Si realizo este movimiento con mi otra mano va a pasar lo siguiente: la carta de en medio se va a ir hacia atrás y la que va a sobresalir ahora es la carta diferente, el rey de diamantes. Y esto, juntándolo y haciéndolo en una sola exhibición de forma completamente real, se vería de la siguiente manera. Tenemos 2 de tréboles y 2 de picas, y justo en medio el 7 de tréboles, que va a cambiar en 1, 2, 3. Ahí está. Ha cambiado la carta de en medio.
Cuarto efecto del día de hoy. Este cambio de color es algo muy sorprendente ya que pasa justo en la mesa y no en las manos del mago. Lo único que debemos hacer son dos movimientos. El primero consta en la técnica para hacer el cambio de forma rápida y el segundo en hacer un lapping para que el espectador vea que no tenemos absolutamente nada en nuestras manos. La forma en la que debemos empezar es teniendo una de estas dos cartas debajo de nuestra palma, de esta manera asegurándonos que los bordes no se alcanzan a ver en ningún punto de nuestra mano. Ahora lo que tenemos que hacer es sostener no completamente de forma recta, sino girando un poco en ángulo como si estuviéramos apuntando a la esquina de nuestra mesa, ya que de esta manera y en esta posición será mucho más fácil hacer el cambio. Y ahora, para que la carta realmente pueda cambiar de forma rápida, lo que tenemos que hacer es ayudarnos con nuestro dedo índice para sostener no justo en medio, sino un poco a un tercio de la carta en el lado largo de la misma, para que la carta esté un poco más segura. Al sostener, lo que vamos a hacer es acercarnos y justo cuando estamos por llegar a la carta, levantar un poco para que la carta pueda hacer este movimiento y el as de tréboles pase por debajo. Una vez que pase por debajo, tomo el rey de diamantes y retiro dejando el as de tréboles. Esto puede sonar algo complicado, pero si lo hacemos de forma rápida puede llegar a ser mucho más fácil. Como pueden ver, solamente consta en hacer el movimiento correcto. Sostenemos y hacemos que la carta pase por debajo, de esta manera. Pero ahora, si yo levanto las manos, la carta se vería aquí, pues es precisamente cuando yo acabo de hacer el movimiento que tengo que ir hasta atrás de la mesa y girar, de esta manera. Puedo hacer una excusa como si estuviera recogiendo un poco la basura de la mesa, o bien puedo únicamente girar con mis dos manos, y esto se vería de la siguiente manera. Haz de tréboles que cambia rápidamente y enseño que no tengo absolutamente nada. De esta manera se hace el efecto número 4 y pasamos al quinto y último efecto. Último efecto del día de hoy, pon mucha atención. Para esto vamos a utilizar dos cartas y quiero ser muy claro al decir que hagan este efecto cuando realmente valga la pena, ya que una de esas cartas se va a destruir. Y para aquellas personas que digan, oye, yo no tengo dos cartas con el mismo dorso, no importa, puede ser una carta roja y una carta azul, ya que en este caso no vamos a mostrar el dorso de la primera carta, es decir, de la carta que vayamos a romper. Pero ¿cuál es la preparación para realizar este efecto? Muy sencillo, tomamos la carta que va a estar doblada al finalizar el efecto, por ejemplo, el as de tréboles de color rojo. Lo doblo de forma perfecta y queda de esta manera. Una vez que queda completamente doblado, vamos a colocar la carta justo detrás de nuestros dedos, de esta manera. ¿Para qué? Para tener la libertad con nuestro dedo pulgar e índice de tomar la carta o bien de tomar cualquier otro objeto sin necesidad de estar completamente con la mano cerrada. Una vez que tengamos esto en cuenta, podemos empezar mostrando la carta de esta manera con la mano donde tenemos dicha carta. Ahora, una vez que mostramos, pasamos rápidamente para empezar a cortar la carta justo por en medio. Es decir, empezamos de esta manera. Ya que cortamos, giramos los pedazos y volvemos a cortar. Ahora tenemos ya 4 pedazos prácticamente del mismo tamaño. Ahora, para asegurarnos de que vamos a tomar los 4 pedazos en un solo movimiento, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Cortamos por tercera ocasión, pero no del todo, sino hasta la mitad. Una vez que cortamos, vamos a empezar a girar las cartas de esta manera y como pueden ver, las cartas quedan juntas y esto nos va a servir para que yo pueda tomar de esta manera y pueda fingir que paso las cartas a mi otra mano, cuando en realidad me quedo cada uno de los pedazos en la primer mano. Así que terminamos de cortar y hacemos una simulación. Para esto únicamente volteo y aquí cierro un poco los dedos para poder sostener y simular que realmente estoy pasándome cada uno de los pedazos en esta mano. Y al momento de apretar, podría agregar una técnica de lapping para dejar caer todos los pedazos debajo de la mesa. Al tirarlo en mi regazo, yo soy completamente libre de mostrar la mano y crear la ilusión de que realmente los pedazos se han unido nuevamente para formar una sola carta, que en este caso es la carta del espectador. Esto en una sola secuencia se vería de la siguiente manera. Tenemos la carta preparada, cortamos cada uno de los pedazos y hacemos la simulación como si realmente pasáramos los pedazos. Pasamos, limpio mesa, tiro y los pedazos se han unido.
Y bien, llegamos al final de este video. Espero que realmente te hayan gustado estos 5 trucos de magia con cartas, y si es así, que los pongas a prueba. Y ya sabes, si te sale uno muy bien, si crees que tienes ese potencial, grábate haciendo el efecto de magia con amigos, familiares, con la persona que tú quieras, y si consigues reacciones sorprendentes, mándamelas a mis redes sociales que te están apareciendo en pantalla. De esta forma, no solamente un servidor podrá mostrar su magia, sino también todas aquellas personas que quieren darse a conocer. Recuerda que si quieres aprender trucos de magia profesionales, ojo, profesionales, así como también cursos de magia a nivel básico, intermedio o profesional, o por qué no decirlo de una sola palabra, contenido exclusivo de Señor Mago, te puedes registrar a mi página de Patreon, que te voy a dejar aquí abajito en la descripción. De esta manera tendrás acceso al contenido exclusivo que subo en dicha página, así como efectos profesionales revelados de inicio a fin, cursos de magia a nivel básico, intermedio y profesional, y hasta transmisiones en vivos en donde no solamente yo podré participar, sino tú mismo. Bien, sin nada más que agregar, espero que te haya gustado el video. Si fue así, regálame un like, suscríbete activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal, y recuerda que si tienes algún conocido al que creas que le puede interesar este tipo de videos, que le compartas con aquella persona. Recuerda comentar aquí abajito el truco que más te gustó de este top 5 de trucos de magia revelados con cartas. Y bien, sin más que decir, yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.